Hay una creencia que está muy extendida entre la mayor parte de los artistas y es: vivir del arte es muy difícil. Probablemente, al igual que yo, lo hayas escuchado en muchos artistas, profesores de arte o incluso en tu familia, y hayas escuchado frases como vender arte es complicado, o es que muy pocos consiguen vivir del arte, es algo muy complicado, muy difícil, es algo que solo logran unos pocos porque a lo mejor tienen suerte o porque de repente les llega alguien que, pues, oye, les lleva a lograrlo, les potencia, les representa y pues terminan siendo artistas exitosos. Y lo que me di cuenta después de trabajar con un montón de artistas ayudándoles a que entiendan que vivir del arte es crear un negocio, es que esta idea, el hecho de vivir del arte, puede ser mucho más fácil de lo que nos imaginamos. Si no me conoces, soy Esther Fruto, soy artista y especialista en marketing para artistas. He ayudado a cientos de artistas a lograr tener una carrera más exitosa con la venta de sus obras de arte, a que conozcan aquello que necesitan para poder vender sus obras por ellos mismos, y he podido escuchar esta frase miles de veces en cientos de conversaciones que he tenido con un montón de artistas. La creencia de que vivir del arte es difícil es algo que está en el inconsciente colectivo, es una idea general que se repite, y estoy aquí para hacerte ver de que esto no tiene por qué ser así. Fíjate, yo llevaba muchos años en el mundo del marketing desde 2018 cuando decidí especializarme en ayudar a artistas, y me di cuenta que al igual que muchos otros emprendedores estaban vendiendo sus cursos, estaban vendiendo por internet sus productos, sus servicios, de la misma manera se podía vender arte. Y por eso creé una metodología específica que ayudase a los artistas a vender sus obras de arte a través de internet desde cualquier lugar, conectándote con un ordenador y pudiendo pues simplemente empaquetar tus obras y mandarlas donde fuera. Pero en el vídeo de hoy quiero hablarte de por qué vender arte puede ser fácil, y te voy a hablar de dos cosas importantes que tienes que tener en cuenta. La primera sería cómo afecta todo este pensamiento, ¿no?, de que vivir del arte es difícil a tu mente, ¿vale?, a la hora de que puedas lograrlo o no, y por qué esta realidad de vivir del arte no está fuera de nuestro alcance, pero sí está fuera de nuestro alcance cuando nuestra mente nos limita, y cuáles son las 6 claves para que vivir del arte te resulte fácil. Bien, vamos a ver primero por qué tus creencias te están limitando a la hora de que puedas vivir del arte de manera fácil. Fíjate, cuando un pensamiento entra en tu mente, tú empiezas a creer eso como verdad. Eso hace que se creen, pues, ciertos pensamientos hacen que se creen ciertas creencias, ¿vale? Y las creencias generan una convicción, ¿vale?, de que, por ejemplo, vivir del arte no es fácil. Cuando tú ves esto como una convicción, es como la ley de la gravedad. Yo tiro este móvil y sé que se va a caer. Esa misma convicción me va a hacer pensar que sí, no he tirado todavía el móvil, pero sabemos que este móvil se va a caer sí o sí, porque existe una ley que lo respalda, que es la ley de la gravedad. Ahora, esto de la misma manera ocurre en nuestro pensamiento. Cuando tú crees algo, ¿vale?, por ejemplo, empiezas a oír que vivir del arte no es fácil, ¿vale?, luego empiezas a ver quizás otras personas que, están intentando conseguir vivir del arte pero no venden nada, y empiezas a pensar, mira qué difícil es, pobrecito, este artista, al igual que yo, no está vendiendo un colín. Todos esos pensamientos van a crear esa creencia, y eso en ti genera esa convicción de que vivir del arte es complicado. Entonces, para que nosotros empecemos a poder vivir del arte, todo empieza en nuestra mente. Si tú no empiezas a pensar que vivir del arte para ti puede ser fácil, o que vivir del arte para ti no es más que saber cómo gestionar un negocio, esa realidad nunca va a suceder para ti. Porque la realidad en la que tú vas a vivir, ¿vale?, va a ser esa. Constantemente tu mente va a percibir evidencias en el mundo externo de que esa realidad que tienes en tu pensamiento es así, de que esa realidad de que vivir del arte es difícil es así, ¿vale? Entonces vas a ir viendo todas esas evidencias
en el mundo externo. Entonces, cuando yo me di cuenta de esto, cuando yo me di cuenta de que yo también quizás tenía esa creencia de, ostras, vivir del arte no es fácil, vivir del arte es difícil. La verdad que me dio mucha rabia. Me dio mucha rabia haberme creído esto, porque sabía que no era real, ¿vale? Y esto me ocurrió en un momento muy clave en mi vida, en donde mi madre tiene como un accidente muy grave, cae de un barranco, en donde casi estuvo a punto de perder la vida, y en ese momento pensé, ostras, qué rápido se te puede ir la vida, ¿vale? En un instante se te puede ir la vida. Y también me di cuenta de que había abandonado el mundo del arte, que por el hecho de pensar de que era difícil ni siquiera lo había intentado, ¿sí? Ni siquiera había intentado pues tener esa posibilidad en mi vida. Yo por entonces me dedicaba al mundo del marketing digital y pensé, ahora vivir del marketing es también algo que me encanta, me apasiona lo que hago, tampoco es como algo que quiera dejar en este momento, pero lo que puedo hacer es empezar a enfocar mi negocio en relación al mundo del arte. Por eso empecé a ayudar a artistas a vivir del arte, para también ir rompiendo esa creencia y ir viendo evidencias de que eso no es así. Si yo conseguía que otras personas a mi alrededor vivieran del arte, eso haría que en mi mente empezase a pensar que vivir del arte no es tan complicado, es fácil, porque estoy ayudando a otros artistas a lograrlo. Cuando tú quieres empezar a observar otra realidad o percibir otra realidad en tu mundo externo, una de las claves que puedes hacer es empezar a observar a otras personas que sí están consiguiendo eso que tú quieres. Entonces puedes empezar como yo hice, a empezar a seguir artistas que ya están viviendo del arte, les ves cada día en sus redes sociales, les empiezas a seguir, ves cómo ellos venden, ves cómo ellos tienen un negocio, ves cómo ellos pintan y se dedican en su estudio a ello y te empiezas a nutrir de esa realidad que tú quieres manifestar para ti en un futuro. Darle a tu cerebro esas evidencias de que vivir del arte es posible va a hacer que tu cerebro te muestre más de eso, te muestre más posibilidades. Te encuentres en el camino personas que te pueden ayudar, te encuentres en el camino personas que lo están consiguiendo y empieces a aprender aquello necesario que se necesita para poder vivir del arte. La segunda clave es superar la idea de no puedo permitírmelo. Me he encontrado con muchos artistas que es como que, bueno, es que esto de vivir del arte es tan bonito, ¿no? Es una realidad tan magnífica porque lo tienen un poco incluso idealizado, ¿no? De que el hecho de crear, tal, pues la idea esta del artista bohemio en su estudio, pintando y no dedicándose a más que pintar y crear. Y surgen ellos como esa idea de, ¡buah! Esto, claro, es demasiado bonito para mí, no podría ni siquiera permitírmelo. No podría permitirme el poder dedicarme a esto, porque fíjate, todo el mundo tiene un trabajo que le permite pagar las facturas y en el que tiene que esforzarse demasiado. Pero en el fondo, detrás de ese no puedo permitírmelo, es simplemente lo que hay es miedo a exponerte, miedo a intentarlo, miedo a que salga mal sobre todo y fracasar, miedo a que, oye, tú hayas decidido pues tomar ese camino, intentar vivir del arte y que luego no lo consigas y incluso a tu alrededor pues otras personas quizás puedan decirte o puedan opinar un poco de eso. Hay mucho de eso detrás, del no me lo puedo permitir o quizás no es mi momento o ir postergando las cosas. Y lo que está claro es que postergar las cosas por miedo no te va a llevar a conseguirlo en ningún caso. ¿Por qué? Detrás del miedo básicamente muchas veces no está esa realidad que nos estamos imaginando. Detrás del poder tener un negocio y vivir del arte, lo que hay es un miedo a sobrevivir. Pensamos que muchas veces pues, el hecho de dedicarnos a aquello que nos apasiona no nos va a permitir pagar las facturas. Y no hay nada de lógico en ello, porque justamente es al contrario. Oye, si te dedicas a algo que te apasiona, justamente le vas a poner todo tu empeño a eso, le vas a poner todas tus ganas, todo tu tiempo, toda tu motivación y probablemente consigas dedicarte a ello. Me he encontrado incluso con artistas que tenían el dinero como para poder invertir en su propio negocio
y no lo estaban haciendo. No lo estaban haciendo simplemente porque el miedo hace de bloqueo. Es como si existe ese miedo, ¿vale? Si tienes miedo es como que no te vas a mover del mismo lugar porque nuestro cerebro está creado así, ¿vale? Entonces lo que tú tienes que hacer es ser consciente de que ese miedo existe, mirarle a los ojos y decirle, mira, miedo, te estoy viendo, ¿vale? Sé que estás ahí, pero voy a ir hacia ti, ¿vale? Voy a ir hacia ese miedo. Aquello que te da miedo es justamente en donde está tu mayor potencial, porque cuando superas ese miedo y ves que lo que te estás imaginando era simplemente una fantasía de tu mente y ves que eres capaz de ir dando pasos y consiguiendo las cosas, ese miedo se desvanece. Así que la segunda clave es superar ese no puedo permitírmelo y ese miedo que surge al, tratar de querer intentarlo y, pues sentir que tiene que salir todo perfecto, ¿vale? 3. El miedo a exponerte. Me encuentro con muchos artistas que, puesto que quieren darse a conocer, quieren dar a conocer su arte, saben que para poder dedicarse al arte, al final tienen que vender sus obras de arte. Tener un negocio en torno al arte y vivir del arte implica que si te quieres dedicar al 100% a esto, evidentemente, pues vas a tener que construir un negocio en donde te genere ingresos que puedan sustentar tu estilo de vida. Vas a tener que ser la persona que se exponga ante el negocio porque nadie mejor que tú va a poder vender eso. Y me dirás, mira Esther, pero es que yo creo obras, yo no quiero exponerme en redes sociales, no quiero salir delante de la cámara, no quiero hablar. Mira, al final, si tú tienes un negocio, vas a tener que pasar por todo eso en algún momento. Porque justamente los negocios que mejor funcionan en cuanto a marca personal como artistas, son en los que detrás hay artistas que saben cómo comunicar aquello que hacen. Y para saber cómo comunicar aquello que haces, tienes que estar dispuesto a exponerte. Y dirás, vale, Esther, está claro que, pues tengo este miedo de exponerme. ¿Por qué tengo este miedo? Probablemente este miedo te surge debido a que tienes que ahondar más en esta parte de autoconocimiento interior. Cuando tú estás conforme con la persona que eres, cuando tú estás conforme como, digamos, con la persona con la que te has identificado, ¿vale? Tú no vas a tener ese miedo a poder exponerte porque estás conforme dentro de ti con lo que hay en tu interior, con la forma en la que eres, con tu carácter, con cómo te relacionas con los demás. Ese miedo suele surgir porque hay cierta como timidez, ¿vale? Pero cuando tú te aceptas plenamente como eres, con tus virtudes, con tus defectos, sabiendo que, oye, no eres una persona perfecta, probablemente cometes errores, pero simplemente eres auténtica o auténtico y así es como te muestras al mundo, las personas que hay delante simplemente te van a aceptar como eres, porque el que otras personas te acepten parte de tu propia aceptación. Entonces, si tú misma te aceptas, otras personas pues te van a ver con buenos ojos y te van a aceptar. Ese miedo a exponerse en redes sociales se puede ir supliendo muy poquito a poco haciendo determinadas acciones. Bueno, imagínate, pues hoy cojo y salgo en un story, que un story en Instagram dura 24 horas y menciono algo, cuento algo, ¿vale? Muchas personas también se piensan que el hecho de estar en redes sociales y tener como una marca personal en redes sociales implica que tienes que contar tu vida. Y al final no es que tengas que contar tu vida, simplemente tienes que contar aquello que tú quieras, ¿vale? Aquello que tú quieras compartir y mostrarte realmente como tú eres. ¿Y por qué es necesario de vez en cuando poder exponerse? Porque esa exposición va a crear más cercanía. Las personas no compran tus obras únicamente por tus obras, compran tus obras también porque, oye, les caes bien, porque les gusta el artista que hay detrás. Y si te fijas, cualquier cantante que se sube a un escenario, en este caso si hablamos de un cantante, ha construido esa personalidad con la cual se identifica como cantante que la hace o le hace magnético.
las personas no van a escucharte únicamente por tu música y no van a comprarte únicamente por tus obras de arte. Van a comprarte porque les gusta también el artista que hay detrás. Y aquí te pueden surgir muchos pensamientos como que, ay, es que soy demasiado mayor para mostrarme en redes sociales. Esas son otras creencias. No eres ni demasiado mayor, no eres ni demasiado joven. Son otros pensamientos que verás que te limitan a la hora de poder exponerte tranquilamente. Cuarta clave para entender que vivir del arte puede ser fácil es superar el miedo a la incertidumbre. Verás que cuando ya empiezas a vivir del arte, empiezas a vender tus propias obras, como emprendedor te surge este miedo a la incertidumbre. Es un miedo que el emprendedor tiene que superar, ¿sí? O que tiene que saber llevar lo mejor posible. En mi caso, me ha ocurrido el hecho de, ostras, he conseguido X clientes este mes, pero claro, ahora tengo que conseguir otros 4 más clientes para el próximo mes. Y vas como un poco viviendo de esta manera, no sabiendo qué es lo que va a ocurrir ni siquiera en el próximo mes, cuando en un trabajo habitual tú tienes tu sueldo seguro y sabes que hagas lo que hagas, básicamente si haces un buen trabajo, pues vas a recibir ese sueldo a final de mes. El miedo a la incertidumbre se puede contrarrestar cuando tú empiezas a tener sistemas dentro de tu negocio que te hacen ver que al final tienes herramientas, tienes procedimientos que te permiten lograr clientes y que no sufras por las ventas. Eso es lo que te va a dar mayor tranquilidad. Para mí, coger y mirar los números de mi negocio, ostras, esto me da mucha tranquilidad. Porque los números, si tú tienes claro cuáles son tus números, imagínate cuánto he invertido yo en redes sociales o cuánto invierto yo en redes sociales y cuánto lo estoy multiplicando mes a mes y cuánto tengo que duplicar mi presupuesto en publicidad para obtener o llegar un poco a multiplicar esa inversión, ¿vale? Ese retorno de la inversión, quería decir. Eso te va a dar esa tranquilidad, porque no vas a vivir pensando en, no, este mes puede que no tenga ningún cliente, sino que más o menos se va a ir dando, ir teniendo clientes, y aunque al principio no sea así, el hecho de ir aprendiendo a saber qué es lo que tienes que hacer exactamente para ir logrando como esa constancia en cuanto a clientes te va a dar esa tranquilidad de que todo va a ir funcionando. Y aquí hay algo clave en el miedo a la incertidumbre y es que al principio, probablemente cuando estás arrancando con un negocio en el mundo del arte, la mentalidad que tengas va a ser un poco como, puede ser un poco como, bueno, pinto esto que gusta, esto que parece que es comercial y tiro por ahí porque es lo que sé que se vende más fácilmente. Pero en la medida en la que seas cada vez más fiel a ti mismo, irás pintando más aquello que realmente resuena contigo y al mismo tiempo también lo vas a ir sabiendo vender de la misma manera. El quinto punto clave para que vivir del arte te resulte fácil es saber comprometerte. Muchas personas no consiguen aquello que quieren porque no son capaces de comprometerse con aquello que un día marcaron como objetivo o como meta. Básicamente porque lo que normalmente ocurre es que, bueno, yo tengo el deseo de quiero vivir del arte, pero luego te tienes que comprometer con lo que supone vivir del arte, ¿vale? Lo que supone vivir del arte es comprometerte con, oye, voy a generar una marca en redes sociales que funcione, que la gente me empiece a poder seguir para ir creando una audiencia, voy a aprender a poder vender de manera más eficiente mis obras de arte y hay una serie de cosas que vas a tener que hacer y te vas a tener que comprometer con eso. Lo que normalmente pasa en las personas en general es que dicen, sí, yo quiero vivir del arte o yo quiero ir al gimnasio, pero luego al final ni van al gimnasio, ni aprenden lo necesario, ni nada de nada. En la medida en la que tú te comprometes con algo y te demuestras que eres capaz de hacerlo, eso te va a dar confianza en ti. Porque sabes que cuando tú te comprometes con algo, vas a por ello, vas a accionar en la dirección en la que te has propuesto y no vas a parar hasta que lo consigas. Una de las ideas
que más me ayudó en mi negocio fue pensar, oye, voy a intentarlo las veces que haga falta, cuantas veces haga falta hasta que lo pueda lograr. Si tú tienes en mente eso, eres imparable, porque es que hasta da igual las veces que tengas que intentarlo, da igual las veces que tengas que fallar, porque hasta que no lo consigas no vas a parar, ¿sí? Entonces, al final, si tú tienes esta mentalidad de, oye, compromiso y de persistencia, a pesar de cómo estén yendo las cosas a tu alrededor, porque tienes una mentalidad fuerte, tú vas a ir logrando todo aquello que te propongas. Y por último, la última clave es aprender a mover tu obra. Aprender a tener un negocio que te reporte esa estabilidad que quieres. Realmente en un emprendimiento y sobre todo al principio no hay mucha estabilidad y tienes que saber, como hemos hablado antes, vivir en esa inestabilidad. Pero en la medida en la que tú aprendas, tengas los conocimientos, aprendas herramientas que te permitan promocionar tu obra, que puedas saber qué es lo que, digamos, cuáles son las bases a la hora de construir un negocio que te permita tener clientes de manera consistente, no vas a sufrir por el tema de las ventas en el futuro, ¿vale? Pero tienes que estar dispuesto a aprender. Muchas personas dicen, sí, yo quiero aprender a manejar las redes sociales, pero luego, a la mínima, se desgastan, no les motiva, empiezan a ver la parte negativa de aprender. La parte negativa de aprender es como, ostras, tengo que aprender esto que no me gusta nada, yo no soy bueno en ventas, no quiero aprender a vender porque esto no se me da bien. Cuando si realmente lo vieras desde el lado positivo, desde el lado del aprendizaje, desde, ostras, qué motivante aprender sobre ventas. Fíjate que las ventas no es más que aprender sobre psicología humana y sobre cómo funciona el cerebro a la hora de tú poder generar deseo en otra persona. Cuando empiezas a verlo de esta otra manera y empiezas a entender que mover tu obra no es más que motivarte a la hora de aprender aquello que necesitas para poder vender tu obra, todo va a cambiar para ti. Entonces, toda esta idea de que vivir del arte es muy complicado, de que es muy difícil, de que pues no muchos lo consiguen, se esfuma cuando entiendes que vivir del arte no es más que entender cuáles son las claves para construir un negocio en torno al mundo del arte, saber cómo tener clientes, vender tus obras de arte y hacerlo de manera recurrente. Para eso tendrás que tener en cuenta todas estas 6 claves que hemos dicho, más en relación a tu mentalidad, y a partir de ahí aprender aquello que necesitas. Ahora, si eres artista y sientes que tu obra tiene potencial, pero todavía no has encontrado la manera en la que venderla, porque, bueno, pues hasta ahora no has sabido cómo construir un negocio y quieres aprender, probablemente pueda ayudarte. Y si eres un artista que también ya ha conseguido ciertas ventas o ya tienes un negocio, también, ya que trabajamos tanto con artistas que están empezando como con artistas que ya llevan tiempo en esto y quieren vender sus obras a más alto precio y duplicar su facturación. Si quieres podemos revisar tu caso, por aquí debajo tendrás un enlace en la descripción en donde puedes solicitar una breve asesoría conmigo y así estudiaremos exactamente tu caso para ver si podemos ayudarte.